renal no vale para ese ejemplo, porque va a estar todavía más bajo. Y en presa inútil hay otras glándulas. Es una situación, es un ejemplo. Ejecuta la orden liberando de 3 de 4 cortisol y las catecolaminas. A limitar ciertos funcionamientos de células vecinas, de células que van a estar relacionadas también con la parte vascular, la presión y demás. Entonces es muy importante que las conozcan. ¿Quién es el centro de control? Que van a pasar a cuarteles, digamos así, de avanzada. Estos cuarteles de avanzada van a seguir enviando señales. Estas señales, ¿cuáles son? Las que producen el glándulo. Hormonas. Entonces envían esas hormonas para que se siga moviendo, se siga estimulando otras glándulas, otros tejidos, otro funcionamiento. ¿Qué es la homeostasis? Silencio, voy a preguntar a una persona específica. Milene, ¿qué es homeostasis? Regulación del equilibrio. Claudia, ¿qué es homeostasis? Es el equilibrio como tal del cuerpo humano en relación al funcionamiento de todo. Ahí dice una ruptura de la homeostasis. ¿En qué momento en ese circuito ocurriría una ruptura de la homeostasis? ¿Qué tendría que pasar para que ocurra una ruptura de la homeostasis en la parte hormonal? Puede ser una hiper o una hipo. Ya puede estar relacionado con el déficit o un aumento, con la sobreproducción de una hormona. Pero ¿qué es lo que ocurre para que, por ejemplo, condicione a la disminución o al déficit de la producción hormonal de una glándula? Depende de qué. ¿Qué he dicho? Tumor, muy bien, un tumor. Es una masa que está comprimiendo de cierta forma a la estructura. O existe una diseminación, una alteración celular en la estructura de la glándula que condiciona formar un tumor, una masa neoplástica que esté desarrollándose y formando una alteración funcional. Si se forma la alteración funcional, obviamente va a haber una disminución, probablemente, de la producción de las hormonas, o en todo caso, si estas células están de cierta forma afectando a niveles de la sobreproducción hormonal, hay una sobreproducción hormonal, como valga el término de redundancia, donde exista una sobreproducción, una hiperproducción de las hormonas. Hay ciertas condicionantes que se van a empezar a formar, los adenomas, va a haber hipoplasias funcionales en sí. También hay una hipoproducción, estaba mencionando, un déficit que condiciona a la destrucción autoinmune. Nuestro sistema inmunológico no va a tener, como decimos así, a ver, un ejemplo rápido. No va a tener un orden claro a quién sí atacar, y a quién no. El sistema inmunológico como tal, ¿qué hace? Su función del sistema inmunológico. La defensa, a ver, defendernos de quién? A nuestro organismo, de agentes invasores, de cuerpos extraños, de células alteradas, de células afectadas como tal. No se olviden de eso, no solo son agentes invasores, no solo los organismos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, existe una alteración estructural en esa glándula, el sistema inmunológico lo detecta, va a la zona y empieza una destrucción. No hay un comando, no hay una voz de mando, no hay quien esté a cargo de todo el ejército que les diga, che, no tienen que destruir esta pared, tienen que destruir esa de allá. Esa de allá, todas son esas células alteradas, y estas células de acá, esta pared, es el tejido estructural, funcional y normal de lo que era ese órgano, de lo que era esa glándula. ¿Ya? Entonces hay una ruptura en la homeostasis, una presencia de tumores, alteraciones estructurales. Bien, puede haber acá una ruptura directa. ¿Por qué? Hay problemas en la tiroides. Bien, la persona puede estar condicionada a tener, hemos visto bocios, hemos visto un poco de hiperplasias en la parte práctica. Entonces la tiroides ya está afectada estructuralmente. Si de allá del eje hipófisis hipotalámico funciona bien y envía el mensaje, pero no hay quien lo reciba. ¿Quién sabe de aquí hablar quechua? ¿Quién no sabe hablar nada de quechua? Ya. Dime una palabra, ¿sabes hablar? Una palabra en quechua, una frase. ¿Se termina?
que sí, por lo menos algo que han entendido. Otra vez más fuerte, dice. Mana kayayo, mana minchayo. Mana minchayo. La tuya. Ahí está, miren. Acá su compañera es el eje hipotalámico. Está enviando bien la señal. El problema es acá. El problema es acá. O sea, te digo, bueno. ¿Con qué? Eso dijo ella, dile. ¿Qué? Entonces, el problema es acá lo que repercute la alteración estructural de la glándula consiguiente. Si está acá mal la estructura, o sea, del conocimiento del idioma, a eso me voy, ¿ya? Porque es perfecto. En el tema del idioma, de la interpretación, acá no va a poder hacer nada con lo que le dije. Acá lo mismo va a pasar. Va a enviar la señal, va a enviar los neurotransmisores, todo lo que quieran, pero no hay quien reciba la señal. Toda la información está clara, está conectada directa ahí, pero la persona no sabe. La estructura tampoco. ¿Dónde nosotros vamos a encontrar, hemos dicho, la hipófisis a la glándula pineal frontal? ¿Qué estructura? ¿Cómo se llama esa turca? Silla turca, po. ¿De qué hueso es parte de la silla turca? Silencio. Silencio. Nosotros vamos a tener efectos de masa en la producción sísmica. Adenomas como tal, macroadenomas conocidos también por la distribución del tamaño más que todo. Mayor a 1 centímetro se lo consideran los macroadenomas, menor, como este en el otro cuadro, son conocidos como microadenomas. Es un dato muy importante que tal vez puede ver sus exámenes. Bueno, agregarles más. Generalmente son silentes, aparecen menos sencillos. Están como una masita que se empieza a endurar, una masita que empieza a aparecer y a formar un lugar tamaño poco a poco, continuamente, progresivamente, busquemos sinónimos si quieren, donde su sintomatología va a derivar también del efecto de lo que esa masa puede provocar. Depende también qué tamaño, gran magnitud puede tener, porque dice mayor a 1 centímetro. No se quede en 1 centímetro, calculen 1 centímetro, a ver. Un centímetro, a ver, es esa masita, no siempre se queda de ese tamaño, ¿ya? Entonces, avanza, es progresivo, hemos dicho que puede ir avanzando en su tamaño progresivamente. Su clínica, su sintomatología va a ir acompañando todo eso. Si la masita empieza a crecer más, obviamente va a tener mayor compromiso de compresión. ¿A quién comprime? Está por esta zona. Obviamente, ustedes han visto neuroanatomy. ¿Por dónde está nuestro amigo Willis? Nuestro polígono. ¿De Wilson? ¿Dónde está Wilson? Su primo de Wilson, ¿a Willis dónde está? Hay estructuras anatómicas que si son comprometidas por la compresión leve, obviamente es un conglomerado de vasos sanguíneos que van a nutrir la parte encefálica, van a estar relacionados con eso. Si hay un compromiso de una masa que comprime esos vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar con el cerebro? Patatos, le va a dar isquemia a esas zonas donde no va a llegar una irrigación sanguínea adecuada. Claudia, ¿qué es isquemia? Mira que Claudia, soy que está despediendo mucho. Entonces, si está, hemos dicho, esa estructura de la glándula pineal en relación con la silla turca, hay una invasión sobre esa estructura. La silla turca es simplemente una estructura ósea que da esa impresión de la forma de silla turca, no es como tal una silla. Ahí. Delante de cara, por favor. Gracias. Entonces hay un compromiso estructural sobre ese hueso. Ya, hay un compromiso sobre ese hueso. Acuérdense, sobre ese mismo huesito de esfenoides, ¿qué otras estructuras anatómicas están relacionadas? ¿Qué otras estructuras están circulando lateralmente? ¿Hay vasos sanguíneos, hay nervios? Sí, hay vasos sanguíneos y hay nervios. Si esa masita sigue creciendo, ¿qué va a pasar con esos vasos sanguíneos y esos nervios? Por el agujero oval.
o foramen oval de la ala mayor del esfenoides, ¿qué nervio pasa? Por la fisura orbitaria, ¿qué nervio pasa? Por el agujero espinoso del ala mayor del esfenoides, ¿qué nervio pasa? Hay nervios, váyanse acordando por favor, porque les voy a empezar a preguntar así. Hay nervios, está el maxilar, mandibular, vamos a tener los infraorbitarios, el óptico como tal que está en relación con la fisura orbitaria superior. Esa fisura orbitaria superior en relación con el ala menor del esfenoides va a estar formando ¿qué? De la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria, el fondo de la cavidad orbitaria. ¿Lo ven? Hay compromiso quiasmático. ¿En qué se relaciona con ese compromiso quiasmático? ¿Qué es el quiasma? Muy bien, ¿qué es el quiasma óptico? Hablando de pares craneales, entonces, carta, pares craneales. Quiasma óptico, ¿qué relación tiene que ver? ¿Con qué par craneal? El mismo nombre les dice. El óptico. ¿Lo ven? Entonces vamos a estar hablando de un compromiso visual. Vamos a tener un compromiso en la parte de la percepción de las imágenes y el compromiso visual. Si se dan cuenta de una masita que empieza a crecer, estamos plegados. ¿Verdad? Los microadenomas como tal que hemos dicho que son menor a 1 centímetro en su consistencia estructural son frecuentemente funcionales. Hay una hipersecreción hormonal. Está relacionado con un aumento en la secreción hormonal, hablando en relación a este hipófisis como tal, la cual, si nosotros, a ver, les pongo este ejemplo. Ustedes están en una relación, han escuchado hablar, si riegas una plantita de más, la plantita se muere. ¿No ven? Lo mismo va a pasar acá. No están regando nada, no hay plantitas, no hay relaciones, no hay cuerpos, ¿verdad? Pero sí hay una sobreproducción, hay una hipersecreción hormonal. Si se aumenta la secreción hormonal, ¿qué va a pasar? Igual la función estructural funcional de esta glándula se ve afectada. Ya no va a funcionar. Si yo te saturo a ti con tareas, Ronaldinho, si te digo me tienes que pegar para mañana sí o sí, 5 fotografías de cada glándula del organismo, de cada glándula, 5, ¿cuántas glándulas son? A ver, ponte que te digo solo de 10, ya, solo de 10. De las 5, ¿cuántas van a hacer? 50. A ver, aparte de eso me tienes que hacer mapas mentales de todas sus patologías estructurales y funcionales. Para mañana a las 8. No las haces. Vas a querer hacerlo todo, te vas a saturar. Funcionalmente vas a acabar uno. No, vas a terminar bien tus trabajos. El primer trabajo va a estar hecho a la macana. ¿Lo ven? Entonces la parte estructural se ve afectada de la misma forma. Ahora los carcinomas ya son extremadamente raros que se puedan desarrollar estructuralmente acá. Ya hay una alteración decir. Es diagnosticado por una invasión cerebroespinal. Ya afecta, ya migra, ya hay una metástasis como tal, generando una migración diseminada o hay metástasis. ¿Lo que les decía? Y no está tanto diagnosticado por la psicología. Nosotros no podemos invadir al paciente y decir, te duele la cabecita, vamos a hacer un cortecito, lo vamos a llevar acá. No porque se haga, no es tan fácil venir y hacer un cultivo o sacar una muestra del cerebrito cada vez que ustedes quieran y ponerle una plaquita y igual contar. Eso tiene que estar acompañado de ciertas indicaciones que son muy marcadas. ¿Están hasta ahí o ya se han perdido? Ya hemos visto el eje central, que también puede tener alteraciones estructurales y repercute en sus demandas. Acuérdense siempre, todos los extremos son malos. La sobreproducción es malo. El déficit es malo o es bueno. Aquí no entra, mejor es que sobre, aquí falta. No hay ese término acá. Porque ¿qué va a pasar en ese caso? Modo de repasar. Si hay una sobredemanda, si sobra, ¿qué va a pasar?
Eso quiere decir que si sobre las glándulas, digamos así, que esta glándula está sobreestimulada, está trabajando de más y en algún momento va a decir que va a morir, va a dejar de funcionar, se va a ver afectada funcionalmente. ¿Ya? Ya hemos visto un poco de la parte de la glándula suprarrenal, su mapa anatómico. Nosotros hemos desglosado ciertas capas de la anterior clase, si se acordarán. Ahora ustedes mencionan las capas y sus funciones. No solo en la corteza y la médula, nosotros hemos desglosado. Claro. ¿Qué? No lo obvio, ya, por favor. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, en la estructura más básica, la diferencia entre la corteza y la médula. Son dos estructuras muy importantes que están siendo parte de la glándula suprarrenal como tal. La corteza es todo lo que está rodeando. La médula es la parte central. Si hablamos de la médula, ¿qué origen va a tener? Va a tener un origen en el desarrollo de la cresta neural. Si estamos hablando de embriología, ¿ustedes han visto embriología? ¿Sí o no? Listo, entonces se acordarán de todas las placas que están desarrollando todo esto. ¿Cuáles son las tres capas germinativas principales? ¿Qué? ¿Cuál está encargada de la formación de la glándula? Vamos a batir la cuestión. Hay células que están dentro de esta médula que tienen su función específica en la producción hormonal. Esas hormonas de qué se encargan. La glándula suprarrenal, ¿qué función tiene la glándula suprarrenal? Depende de la porción. ¿Qué? Depende de la porción. La de la médula se afectan catecolaminas y de la corteza se afectan En relación a las catecolaminas, ¿qué funciones vamos a orientar? Fisiología. Fisiología. ¿Ustedes han visto su fisiología? Depende de cuál. En las catecolaminas. En general. Las adrenérgicas, el vaso se llama. Están en relación un poco con la parte vascular. ¿No ven? Entonces, partamos desde esos puntos. Si nosotros vamos a tener alteraciones en la producción de estas catecolaminas que están relacionadas con la función vascular, de la forma general, no vamos a específicamente hablar de tipos, ¿verdad? Vamos a mencionar primero. ¿Ustedes creen que repercute si nosotros tenemos una alteración estructural en la médula y va a repercutir sobre los procesos de la vascularización? Va a repercutir. Entonces algunos se preguntan, ¿qué está pasando con mi flujo sanguíneo? En algunas personas ya aquí entran ciertas triadas en las que los trastornos hemodinámicos en la parte vascular, donde se caracteriza por tener una éstasis, un detenimiento de la sangre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la turbulencia? No de avión, turbulencia sanguínea. Es un flujo anómalo que provoca ¿qué? Un movimiento distorsionado de la sangre, ¿no ven? Y lo contrario es la éstasis como tal, hay un detenimiento, un estancamiento de la sangre. Estos dos procesos, porque son procesos, están condicionados a la aparición de ciertas condicionantes hormonales. Bien pueden aparecer desde la parte hormonal por el movimiento que pueda tener con la contracción de los vasos sanguíneos, o netamente existe una alteración obstructiva en los vasos sanguíneos. Eso ya está más que todo en los semestres donde ustedes han visto trastornos hemodinámicos, ¿no? Patología 1, supongo que lo han visto. Por el otro lado tenemos a la corteza que tiene un origen epitelial. Acá nosotros vamos a hablar ya de los adenomas y los carcinomas. Ya ciertas condicionantes como nosotros vamos a tener ciertas limitancias igual en su funcionamiento de la producción hormonal. Nosotros vamos a estar desarrollando tumores benignos, perdón. Hay ciertos tumores amarillos que están relacionados con ser ricos en su estructura en componentes de lípidos. Si ustedes leen grasos amarillos, generalmente están relacionados con la producción o con el acúmulo de lípidos. No digan grasa, no, directamente lípidos. ¿Ya? Puede causar el síndrome de Cushing o el síndrome de Cohn. Nosotros hemos visto un poco en la parte práctica estas dos alteraciones. Entonces, simples alteraciones celulares de las, por ejemplo, a nivel de la corteza, repercute en condicionantes un poco más severas. No es minimizar a ciertas alteraciones celulares. Solo son dos celulitas que están alteradas a nivel de la corteza renal. Esas dos celulitas, como estamos viendo, pueden ser tumores que pueden desarrollar más adelante. Nosotros hemos visto en la parte de las mamas, por ejemplo, hoy día estaban defendiendo algunos
tumores benignos y malignos. En los benignos ustedes estaban a encontrar como un denominador que no pueden tener la capacidad de hacer metástasis, una diseminación. Pero ¿qué pasa cuando entra a la malignidad? Sí puede abordar otros tejidos, otra estructura como tal y causar otro tipo de lesiones. Los carcinomas ya aboca unas lesiones con un compromiso mayor, por eso menciona mayor a 100 gramos, aboca un compromiso de territorio, ya en la estructura como tal. Hay alteraciones necróticas con gran tendencia a una invasión venosa, más que todo hacia el sistema cava. A la parte cava de las venas, entonces va de la forma ascendente, va a tener una repercusión de esta malignidad, de estas lesiones alteradas, de estas células, perdón, alteradas, de estas lesiones que están afectando a estas células. Y si esta célula está alterada, digamos así, está loquita, y entra al torrente sanguíneo, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a comportar la célula en el torrente sanguíneo? No, va a generar un desorden. Y si genera un desorden dentro del vaso sanguíneo, nosotros podemos estar hasta hablando de un desorden metabólico. Y si ese desorden metabólico se consolida, ya podríamos estar hablando de otras alteraciones. Si hablando del desorden metabólico, podemos hablar un poco del pH, que también puede haber una destrucción de ciertos condicionantes. ¿Qué va a pasar si el pH empieza a bajar de 7.35? Pero ojo, ¿qué pasa si nuestro pH es de 7.20? ¿Ya es ácido? Pero ¿cuál es el parámetro estándar del pH? ¿Cuánto es 7? Neutro. De 7 a 14, ¿cuánto se considera? ¿Qué se considera? Alcalino. ¿Menor a 7? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, en la otra universidad teníamos un caso clínico donde se tiene una tendencia a la acidificación o una acidemia. ¿Ustedes qué valor le dan a una acidemia? Bien, poner menos de 7.35. ¿Por qué? Porque ya cuando está bajando del valor normal de 7.35, tiene una tendencia casi irreversible ¿a qué? A volverse ácido. Ya está bajando, ya está disminuyendo. No es como que solo bajó un puntito, no pasa nada, ahorita se regula. Listo, regular, no es como un golpecito, no hay eso. Las neoplasias de la médula renal, nosotros vamos a hablar de dos estructuras básicamente, las cuales hacen un boom en su estructura, en su alteración estructural. Alex. En la médula o en la corteza encontrábamos lesiones malignas. ¿Corteza qué? La corteza del árbol, la corteza de la silla. ¿De qué tipo de árbol? ¿Corteza qué? No, mojate tu cabeza grandísimo, me estás contagiando el sueño. Nosotros vamos a hablar del neuroblastoma y del feocromocito. Feocromocitoma, ¿ya? Son tratamientos. Son dos patologías que nos van a estar direccionando ciertas manifestaciones. Lo hemos visto en la parte de las láminas, pero vamos a verlo más adelante, ¿ya? Acá los neuroblastomas vamos a relacionar con un tumor sólido extracraneal, más frecuente en la infancia. Entonces hay una tendencia que niños menores a 5 años puedan desarrollar esta alteración. Desde la parte genética hay una amplificación en el oncogen, MYCN, donde tiene un mal pronóstico. Si hay este ejemplo dominante que está alterado, ya es un mal pronóstico donde va a repercutir a una neoplasia maligna únicamente. ¿Ya? La parte histológica nos describe que hay mantos de células pequeñas y un escaso citoplasma. Entonces, ¿qué está pasando con el citoplasma que es básico para una célula? ¿Qué puede estar pasando? Existe una alteración genética que condiciona a que estas células no desarrollen un buen citoplasma o el citoplasma esté totalmente reducido. Y si el citoplasma está reducido, ¿qué está pasando con las organelas? Están igual atrofiando, se están destruyendo y no hay una función específica en su ser. Y por eso menciona que también si hay una amplificación en ese gen, hay un mal pronóstico. Por lo contrario, el feocromocitoma, vamos a estar desarrollando un tumor de células cromafines en adultos. La parte de la clínica nos acompaña con una hipertensión paroxística fatal por las catecolaminas. Estas catecolaminas en niveles ya elevados o marcados básicamente en sangre nos condiciona ya condicionantes cardíacas, no son mantenerlas presentes. Sí están representados cierto funcionamiento en relación a ellas, pero no es normal. La regla del 10%, aproximadamente el 10% son malignos porque están definidos exclusivamente por la metástasis.
acuérdense, malignidad con la metástasis, que está acompañada. Si un tumor es maligno, o si en su caso médico, que tal vez les voy a poner en sus exámenes, porque nos han solicitado que les pongamos preguntas abiertas, dicen que muchas preguntas con selección múltiple será. Seguro. Analiza y analiza, sí. ¿Qué va a pasar si ustedes les pongo qué tipo de tumor según las características se puede beneficiar? Yo les voy a poner, tienen bordes. Tienen bordes irregulares. Bordes irregulares. Tienen la capacidad de hacer metástasis. Al inicio es indolor, pero cuando es progresivo tiene una tendencia a volverse doloroso. Tiene una repercusión estructural sobre esa restricción respondida en la placa se evidencia eso. Las características, bordes irregulares, masa palpable dura. Entonces, esas características se les va a dar en el caso clínico. Ustedes tienen que planear. Yo les voy a bajar si hay metástasis, lentamente es. ¿Por qué? Hagamos esa comparativa con nuestra sociedad hoy en día. Lo malo, más que lo bueno, se comparte y se difunde más. ¿Por qué? Si ahorita va a pasar algo, a ver, matamos. Claudia se desmaya acá, va a esperar a la funda. ¿Qué van a decir ustedes? Vamos a cambiar personaje. Claudia, está embarazada, ha pasado esto, por eso. Y ustedes no se van a quedar acá chisme. Va a ir a otras aulas, a otras aulas, a otras aulas. ¿Verdad? Entonces, eso que es malo se difunde, al igual que los tumores malignos. En cambio, los tumores benignos, como ser, si alguien les va a venir a decir, no sé, Sebastián les va a decir, chico, no, ¿quién es Sebastián? Rafa, no mates mamá. Ya la Milena, conciencia, como hace que le volteemos a más que no le mata ni a un mosquito. La Milena les va a decir algo bueno. Les entra por aquí y después. ¿A ver? Entonces es una relación, es una información buena. Los tumores benignos no tienen una capacidad de diseminarse porque no hacen una división celular descontrolada en algunos casos. Hay algunos tumores malignos que tienen una división celular descontrolada. ¿Y qué pasa en ese caso? Hay un aumento del tejido primero. Este aumento del tejido posteriormente condiciona que se puedan migrar estas células teniendo una condicionante. Si el daño estaba acá, va a repercutir allá donde está su compañera durmiéndose. ¿No ven? Entonces, ¿ven cómo están atentos a chistes ustedes? Entonces, a esa relación va. Acuérdense, por favor, de esos ejemplos tontos, aunque suene, para que no se olviden que sus casos clínicos tienen que relacionar a veces lo más extremo, por decir lo malo, que siempre está acompañado con esas malignidades. La dinámica tiroidea hay un aspecto funcional. Nosotros vamos a hablar de la tirotoxicosis, que está relacionada con la hiper. El hipotiroidismo como tal, que es lo contrario, que vamos a estar tanto con el funcionamiento de las hormonas, como tal, de estas hormonas tiroideas. En el hipertiroidismo, ¿qué hay? Hay un aumento acelerado para la producción de la T3, de la T4, por las hormonas tiroideas. Entonces, si hay un aumento descontrolado de la producción de estas hormonas, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Producción, un aumento en la concentración de estas hormonas y lo que genera una tirotoxicosis. ¿Por qué? Hay una toxicidad de estas hormonas tiroideas en sobredemanda. Estas hormonas en gran cantidad producen toxicidad. Entonces ya estamos condicionados a que hay un metabolismo acelerado. Estas T3 y T4 están elevadísimas. La TSH, que es la estimulante, está suprimida como mecanismo compensatorio de nuestro organismo para que no se produzca mucho más. Los hallazgos.
la parte clínica. Hay taquicardia, hay pérdida de peso, hay exoftalmos, que está relacionado también con la enfermedad de Graves. Hay el bocio hipervascular, que también está relacionado con esta patología, con el hiper, donde va a tener una condición en la región tiroidea. El hipotiroidismo, ya vamos a tener un fallo en la producción de estas hormonas tiroideas, como será la T3 y la T4, que van a estar disminuidas. La TSH va a estar elevada. ¿Por qué la hormona tiroidea estimulante va a estar elevada en un cuadro de hipotiroidismo? Palabra clave, compensar. Ahora, ¿qué va a compensar? La falta de producción, la ausencia, el déficit de producción de estas hormonas. Si ustedes tienen hambre, se quedan con hambre. Algunos sí, otros buscan comida. Si nosotros nos quedamos sin esto, nuestro cuerpo, por el mecanismo homeostático, trata de regular mediante los sistemas de retroalimentación positivo, en este caso, porque va a estimular la producción de la TSH para que se produzca ¿qué? La liberación de la T3 y de la T4. Lógico un poquito, pero es para cranear. Hay hallazgos en adultos, hay eczema, degeneración de la piel, hay bradipsiquia, hay insuficiencia cardíaca, va a haber alteraciones igual mentales en algunas personas. Y ahí yo les pongo un ejemplo porque yo tengo una conocida que tiene este hipotiroidismo, que está relacionado igual con el aumento del peso. ¿Qué va a pasar? La persona está a veces distorsionada de la realidad. Acompañen a eso que esa paciente consume de manera excesiva alcohol. Si hay una disociación como tal y acompáñenle con el consumo del alcohol, la persona totalmente se pierde, se descontrola. Es una cuando está sana y es otra cuando está totalmente alterada con el alcohol. En hallazgos infantiles, el cretinismo, un retraso neurológico y ocio grave. Entonces, de si en niños se desarrolla esto del tipo, tenemos una función como se ve, el retraso neurológico. Ese retraso neurológico no puede en ningún momento estar libre. En ningún momento la parte neurológica puede tener un desarrollo normal. No puede existir eso. Porque es un desarrollo, como el mismo nombre lo dice, desarrollo. Y en los niños pegó la última información. ¿Qué va a pasar si en un niño se desarrolla entonces este hipotiroidismo, donde hay un retraso en la parte neurológica? Bien, puede perder la parte motora. Uno, la parte de la cognición, que es amplia, del lenguaje, del habla, del entendimiento, de todo, igual se ve disminuido. Puede estar generalmente relacionado con otras personas. Donde ella no les voy a anotar todo esto. ¿Cuándo es su examen de ustedes? Oh no. Oh, todo hermano. Pero aquí vamos a acabar con esta parte, ¿ya? Entonces, en la parte de Hashimoto, que es autoinmune, donde va a tener una afectación de los linfocitos T y también de la parte de la inmunidad de la CD8, cuando ustedes más adelante soliciten, por ejemplo, van a tener pacientes inmunocomprometidos, van a tener un perfil inmunológico, esta CD8, CD4, todos tienen estamentos de CD1, van a ver marcadas en su demanda en ciertos procesos donde representa una alteración estructural y obviamente funcional de ciertas estructuras, como hemos visto en la tiroides, muy importantes en nuestro trabajo. ¿Ya? A nivel dolor, es indolor. En la morfología hay células de Purkinje, hay centros terminales que también se van a evidenciar en la tiroides. Ustedes ya han visto y han desarrollado hay la parte aguda o la infecciosa, que es de origen bacteriano generalmente. Hay un dolor intenso. Acuérdense que siempre la infección está acompañada con un dolor intenso. ¿Por qué está acompañado con un dolor intenso?
Porque genera proceso inflamatorio, porque hay una destrucción de las células básicas. Bueno, entonces, si existe eso, hay dolor. Hay colecciones purulentas agudas. Nosotros un poquito acá les voy a enchufar la parte de la mastitis, por ejemplo. Ustedes han visto y han hablado, sé que no tiene mucho que ver, pero han mencionado que hay un proceso inflamatorio a causa de una infección. ¿Correcto? Entonces se está desarrollando un proceso inflamatorio, pero hay una infección. En esas cavidades, en esos espacios, existe lo que es la pus. De Kerbein, o la granulomatosa, es postviral. Hay un nivel de dolor, es dolor cervical agudo. Hay un dolor en el cuello muy marcado durante el proceso de la persona. La parte histopatológica hay granulomas, células gigantes y hay una ruptura folicular. La parte simétrica en relación con el postparto, que es una autoinmune leve. Algunas mujeres tienen una tendencia a desarrollar postparto, problemas psicológicos, algunas, pero tiene que tener una condicionante antes del parto, antes del embarazo, que genere ¿qué? Un desorden hormonal. Si la persona tiene un desorden hormonal antes de embarazarse, pero que esté certificado, que esté con el médico, diga, sí, oye, tienes problemas en la tiroides, entonces hay que ver el embarazo con lupa, hay que tener un cuidado, hay que hacer un seguimiento. No solo en el embarazo, posterior al parto también hay que seguir haciendo el control. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre en el embarazo? Hay una liberación de ciertas hormonas para el desarrollo del bebé. ¿Qué ocurre después del embarazo? Hay una liberación de hormonas para la producción de leche. Entonces hay liberación de hormonas, hay un desorden hormonal que se tiene que restablecer en algún punto. Y acá nosotros vamos a tener ciertas condicionantes autoinmunes. Dolor, indolor, no hay dolor. Hay una infiltración linfocítica sin fibrosis severa. Ya vamos a desarrollar una fibrosis en algunos casos, pero no es severa. La de Rieden, ya vamos a tener un nivel de dolor indoloro. La tiroides es pétrea. Vamos a tener una alteración estructural en la tiroides, teniendo una fibrosis densa. Esta fibrosis está reemplazando parte del tejido de la tiroides, que invade estructuras adyacentes. No solo se va a quedar acá en la tiroides, va a migrar a ciertas estructuras vecinas, como ser la paratohormona. Ahí lo voy a dejar. Porque después solo era imágenes de ustedes en eso. La enfermedad de Gray está relacionada con el hipertiroidismo y la función multinuclear, que es una función tipo tiroidea. Por eso yo les preguntaba, ¿cuál es la función tiroidea de tal? Una es hiper y el otro está relacionado con el complejo hipo. Así es como se ve anatómicamente la relación.